Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este programa que tiene como consigna que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Con el Panchito Rodríguez en los controles, el Mati Maturano que se encarga de todo lo que es producción y edición, y con mi presencia Luis Giachino, vamos a tocar un tema hoy realmente de los que para mí están en un lugar tal vez para muchos no tan conocido, pero de los relatos épicos para mí más grandes que tuvo la batalla por Malvinas. En este domingo que se estrena este programa, el 14 de junio, Día de la Máxima Resistencia. Algunos quieren decir que es el Día de la Rendición. Los que llevamos Malvinas dentro es el Día de la Máxima Resistencia y hemos elegido esta charla de hoy para poderla de alguna manera mostrar lo que es algo muy poco conocido para los restos de los mortales, como es el hecho de la batalla en submarinos. Para presentar a nuestro invitado de hoy, quiero presentarte este video. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Nunca nos esperamos que no la pudiéramos arreglar. Estuvimos noches enteras tratando de cambiar plaquetas, de arreglarlo y demás, y nunca se pudo arreglar. El no tener la computadora era un problema, pero lo reemplazamos con los cálculos manuales. Venía todo normal y se empezaron a escuchar una especie de explosiones. Todos nosotros tuvimos un segundo de miedo que tuvimos al escuchar que había torpedo en el agua del enemigo. Entonces uno empieza en esos momentos a pensar a dónde nos van a pegar. Te noquea, te da la cara contra la realidad, estás en guerra. Siempre hemos tenido entre 4 y 6 helicópteros Seeking listos a actuar. Señor comandante, tenemos un contacto clasificado como posible buque de guerra. La única orden que dio, cubrir puestos de combate, poner rumbo al enemigo. Es simplemente decir fuego. Fuego tuvo uno, fuego tuvo dos. Se atacó a dos barcos que salían del estrecho San Carlos, se lanzó un torpedo. Ahí se escuchó un ruido muy fuerte, como si se hubiese tocado el casco. Un arma dice acá estoy y por acá no pasás. Y eso pasó. Por donde estuvimos nosotros no pasaron. Ellos terminaron muy enojados y en un momento pedían la gorra del comandante. Pero después ya no querían la gorra del comandante. Querían la cabeza, la gorra del comandante y si era posible de todo. Hasta un momento en que uno ya no le preocupa mucho si va a perder la vida, porque nos estaban cazando la flota británica, no es que estábamos paseando. Tuve miedo, le decía él. De todo corazón, vuelvo. Sea en un submarino, en un barco o en un avión. Yo vuelvo. Al que le pedían la cabeza es al señor capitán, el señor de capitán de navío, comandante del submarino Ara S. San Juan, Fernando Ascueta, que tengo el grandísimo honor y la gran emoción de poder hablar con él y que compartamos una charla con todos ustedes. Señor capitán, un gusto enorme. Nos hemos saludado recién fuera del aire, pero un placer enorme poder hablar con usted. Luis, realmente para mí también es un gusto poder hablar contigo,
porque, bueno, hermano de Pedro Giaquino, para nosotros, para la Armada y para todo el país, un ícono de valor y de entrega. Sí, yo con tu hermano Pedro compartimos algunas tareas en Mar del Plata. No he sido un jefe permanente de él y un destino, pero como él como comando anfibio, la agrupación de comandos anfibios tenía su asiento en la base naval Mar del Plata, comando de la Fuerza Submarina. Y bueno, el servicio de guardia de la base lo hacíamos todos los oficiales que transitoriamente no estábamos embarcados. Y yo he cumplido varias veces guardia teniéndolo a tu hermano Pedro, más jovencito, Claro. obviamente, como retén de guardia. Y a su vez, muchas veces que embarcaron en los buques para hacer prácticas de desembarco, los comandos anfibios, he tenido contacto con él. Bueno, siempre fue un oficial correctísimo y bueno, sufrimos mucho su pérdida. Sí. Bueno, gracias por sus palabras. Ahora, no quiero dejar de mencionar que en Mendoza está Luis Bernabó, que fue también tripulante suyo ahí en el submarino San Luis. Antes de meternos en la gran hazaña del submarino San Luis y de su tripulación, ¿por qué se le ocurrió ser submarinista? ¿Cómo se llega a desear ser submarinista? Usted entra en la escuela naval, pero ¿por qué ser submarinista? Bueno, la respuesta es muy simple. Yo creo que fui submarinista antes de entrar a la escuela naval, ¿no? Qué bárbaro. A pesar, porque mi padre era submarinista. Ajá. Mi padre fue comandante del submarino del Santiago del Estero antiguo, el primero, en el año 43, 44. Y yo ya desde chico, cuando íbamos a veces a Mar del Plata a visitarlo, yo ya, a mí me gustaba pescar, no me gustaba pescar. Iba a la Escollera Norte a pescar con una cañita, caña, nomás. Sí, caña. Sofisticado, además, cero pescaba nada, ¿no? Pero me encantaba ver los buques y había momentos, como te puedo decir, realmente que me llegaron mucho, que era al atardecer, cuando el arriado del pabellón, los honores al pito marinero, el clarín y demás, bueno. Y yo dije, yo cuando sea grande quiero ser como ellos. y cuando entré con Naval yo tenía decidido Ser submarinista. ser submarinista. Sí. Un compañero mío de promoción, en realidad un año más antiguo que yo, bueno, en mi promoción la verdad que no recuerdo quién fueron submarinistas, no me acuerdo si Colela, pero uno de mis, fue Enrique Balbi, que fue muy conocido por el tema del Ara San Juan. Sí. Enrique Balbi, bueno, sí, el Morito le decíamos nosotros, porque sí, yo, almirante, muy buen oficial, y era el hijo del capitán de corbeta, Américo Balbi, compañero de promoción mío. Ah, mira. Queríamos mucho, éramos los dos submarinistas. Mira. Con otro oficial más, con el capitán Papa. O sea que teníamos muy buena relación. Y afortunadamente el padre, o sea, Américo Balbi, falleció siendo joven, ¿no? Ajá. Pero el hijo Continuó. Gran jugador de rugby, Quique. ¿Cómo lo sorprende Malvinas? ¿Dónde el 2 de abril estaban en la flota que iba para la recuperación? No. Yo estaba allá, yo me entero del tema Malvinas el día 2 de abril. Yo estaba afeitándome en casa a la mañana tempranito para ir a la base, preparándome, y puse la radio y ahí me enteré que habíamos tomado Malvinas. Uh-huh. Fue una pena el sentido que por ese tiempo el San Luis tenía bastantes problemas
había tomado hace poco el comando, teníamos una dotación recién cambiada, y el buque tenía muchos problemas, ¿no? Y esa falta de preaviso realmente se sintió después durante la patrulla, ¿no? Porque nosotros después del día 3 recibí la orden de preparar el buque para zarpar, y zarpamos el día 11, después de 8 días de trabajo intenso, no solamente nuestro, de la tripulación, sino de todo el apoyo que nos pudo dar el Comando de la Fuerza Submarina, la Base Naval Mar del Plata, las escuelas, la escuela de buceo, porque el submarino en ese momento tenía un problema de incrustaciones de unas incrustaciones calcáreas que, como si fueran, digamos, como referencia, como si fueran mejillones que se han pegado al... Como las que tienen las ballenas, como las que tienen las ballenas, como las que tienen las focas, los lobos marinos. Sí, son incrustaciones que nosotros en la jerga le decimos dientes de perro, pero bueno, no son un nombre mucho más científico. Y eso hacía que el buque no tuviese mucha resistencia al avance, y no podía alcanzar la velocidad máxima, ni mucho menos, no podía conectar la quinta etapa de potencia, porque en ese aspecto como un auto, ¿no? Tiene la primera, segunda, tercera, cuarta, pero hay que tener una determinada velocidad para poder enganchar las marchas mayores, ¿no? Entonces, bueno, eso requería ir a dique seco, que se limpia eso en dique seco, pero la perentoriedad no lo permitía, y bueno, la escuela de buceo durante 2 días, con los buzos alumnos de la escuela de buceo, rasquetearon el casco con el buque flotando, encaje, y bueno, y salimos el día 11 a hacer pruebas. ¿Cuántos submarinos habían ahí en ese momento en actividad? Bueno, es como... Perdóname una. Nada, pero es como la maestra que le pregunta a los chicos cuáles son los puntos cardinales, y los chicos le contestan: los puntos cardinales son 4, a saber, los 4 puntos cardinales son 3, a saber, el norte y el sur. Es más o menos 4 submarinos, eran 3, a saber, el Santa Fe y el San Luis. Teníamos 4 submarinos. El Santiago del Estero estaba radiado, ya prácticamente estaba fuera de servicio. Santa Fe, un buque muy antiguo, gemelo del Santiago del Estero, radiado. Y luego estaban los 2 submarinos más nuevos, que son el Salta, que eran el Salta y el San Luis. Eran submarinos alemanes de la década del 70, se incorporaron en el año 74, y eran buques buenos. Bueno, esa era nuestra fuerza de submarinos. Perfecto. Pero infortunadamente el Salta tenía un problema serio de vibraciones internas, y vibraciones hacen que el buque sea muy ruidoso, y por lo tanto pierde su mayor capacidad, que es la de no ser detectado, ¿no? O sea que se estuvo trabajando muy fuerte en ponerlo en servicio. Infortunadamente no pudo entrar en operaciones. El Santa Fe se zarpó el 2 de abril, participó, y en el desembarco de tropas especiales, justamente de buzos tácticos. Sí. Y en Georgia también. Y entonces zarpó para Georgia, zarpó destino a Georgia, poco después que nosotros, un par de días después que nosotros. Y nosotros nos preparamos para zarparnos en un área de patrulla asignada al norte de Islas Malvinas, cerca de la costa, ¿no? Agua poco profunda. ¿En qué fecha eso, Fernando? Bueno, eso fue nosotros zarpamos el 11 de abril, pero no zarpamos directamente al área de patrulla, sino zarpamos a hacer unas pruebas, porque tenía varios problemas. Las pruebas dieron más o menos, la verdad que no fueron
Pero, por ejemplo, el tema otro tema que teníamos, producto también de las incrustaciones esas calcáreas, era que no solamente estaban fuera del casco, sino también en toda la tubería de circulación de los motores, Ah, que los motores tenían poca agua de circulación. Entonces, cuando los cargábamos un poco, saltaban las térmicas, calentaba. no permitían. Bueno, esto es un poco técnico, ¿no? No, pero está bien. Es, Es sencillo y entendible. bueno, el submarino es un tema, un bicho muy, muy técnico, muy técnico. Y entonces las pruebas dieron más o menos porque seguían saltando, pero yo especulé con que era muy obvio, ¿no? El agua de Malvinas estaba mucho más fría, entonces el intercambio de calor iba a ser mucho más eficiente. Y efectivamente, cuando después nos desplegamos al sur, no tuvimos ningún problema, en tanto operamos en las aguas frías de Malvinas, ¿no? Pero a esas se sumaban varios problemas. Lo que sucede es que venía la guerra, iba a correr sangre argentina, entonces obviamente nosotros no podíamos no estar presentes, ¿no? Usted sabe, señor capitán, que me suele suceder mucho con personas con veteranos de Malvinas, que aún las condiciones, si no eran las óptimas, sino la voluntad de entrega, la intención de estar cerca de los otros camaradas, la intención de defender a la patria, se ponía por encima de cualquier limitante que pudiera haber en la parte o tecnológica o material o lo que sea, ¿no? Sí, efectivamente. El tema de falencias de material lo hemos sufrido todas las Fuerzas Armadas durante muchos años, y siempre las medidas de seguridad o los límites de seguridad muchas veces fueron un poco salteados, porque si no, quizás no hubiese volado ningún avión, no hubiese tirado un cañón y no hubiese navegado un buque, ¿no? Entonces, eso obviamente se repotencia en caso de guerra, y que no sale con lo que tiene. Como yo digo, cuando toca la campanita se sale con lo que Señor capitán, una pregunta poco frívola y tal vez sonsa de mi parte, pero un submarino sobre todo este programa lo hacemos desde Mendoza, se ve en todo el país, se ve en otros países, pero nosotros los mendocinos tenemos poca agua, no tenemos mar y un submarino mucho menos. ¿Qué profundidad puede sumergirse? La máxima profundidad operativa de estos buques era 300 metros. 300 metros. La clase del submarino. Puede variar de distintos tipos de submarinos, pero más o menos es esa. Lo que sucede es que el tema de la presión del mar, la presión del mar sobre el casco es prácticamente indescriptible. Claro. Te voy a explicar por qué. La presión del mar es el peso de la columna de agua arriba del submarino, ¿no? Que está con respecto a la superficie, que depende obviamente del plano de inmersión. Por ejemplo, a 10 metros de profundidad ya la presión es de 10 toneladas por metro cuadrado, o sea, 10.000 kilos por metro cuadrado de superficie del submarino, del casco, ¿no? Sí. Imagínate, el buque tiene 60 metros de largo, 6 metros de diámetro, la cantidad de metros cuadrados que hay. Eso a 10 metros. Y la proporción es lineal, se mantiene, o sea que a 100 metros es 100 toneladas. Por ejemplo, leía los otros días, no sé si el dato será correcto, pero lo que yo leí en el diario, ¿no? Que nuestro obelisco, el obelisco de Capital Federal, pesa 170 toneladas. Bueno, navegando a 170 metros de profundidad, tenemos un obelisco por metro cuadrado apoyado sobre el casco. Qué bárbaro. Eso hace que es tremendo. Tremendo. O sea, después, debajo del mar, pues, obviamente las ondas electromagnéticas no se propagan,
entre ellos la luz, o sea, la luz penetra hasta, dependiendo de la transparencia del agua, hasta unos 30 metros, por ahí. Luego ya a mayores profundidades es la noche eterna, ¿no? Sí, no se ve más. Y bueno, hay varias condiciones, ¿no? El hecho de la presión hace que el submarino sea casi, exagerándolo, como si fuera un globo, que se infla o se desinfla. Si aumenta la profundidad, se va comprimiendo, a pesar que es un casco durísimo y resistente. ¿El casco de qué es? El casco es de un acero especial que se llama HY80, Ajá. HY80. Es un acero. Es un acero muy duro, es un acero muy duro y con flexibilidad. O sea que a medida que va bajando, se va comprimiendo. Y se va comprimiendo. Eso hace. ¿Y se siente de adentro esa compresión? No. Adentro la presión es la presión atmosférica. No, pues me refiero que uno siente que eso se va cambiando, nada. En las pruebas que hacemos para ver que se hacen mantenimiento y demás, lo que se estira, se suelda un cablecito muy fino de alambre de acero, de un punto a otro, donde se esté haciendo la prueba. Entonces ahí sí se nota que cuando el buque va a inmersión, el alambre que estaba teso empieza a formar una catenaria. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea que algo pasa imperceptible, pero pasa. Sí. Ahora, la presión dentro del buque no es la presión atmosférica. Sí, por supuesto. Un poquito que varía. Por supuesto. Pero después viene todo el tema del efecto de la presión sobre el organismo humano, ¿no? Es decir, si por un motivo el ingreso de agua, una cosa importante en el buque, aumenta la presión, se empieza a equilibrar con la presión del mar, eso al organismo le hace muy mal. Por eso, dentro de todo el campo, en mis campos que se llama medicina de buceo, es decir, después un cuerpo que ha sido sometido a presión requiere bastante tiempo en ser descomprimido. Uh-huh. Por ejemplo, para datos, ¿no? Los buzos que hacen inmersiones, buzos civiles, ¿no? Normales, por ejemplo, apoyo de las plataformas submarinas, no, por si hay que hacer una reparación, pueden ir a 200 metros de profundidad con equipos especiales, ¿no? Y respiradores especiales, en unas 6-8 horas pueden ir, ¿no? Ahora, para volver a superficie requiere una semana. Miércoles. No puede, porque si suben inmediatamente, o sea, si hay una subida inmediatamente, lo que sucede es un efecto del nitrógeno en la sangre, se expande porque no se diluye en la sangre, se expande como burbujas y se produce una muerte por rotura de tejidos y demás. O sea que estás comprometido, diríamos, ¿no? Qué bárbaro eso, porque son datos que uno no tiene. Y después uno está bajo del agua. Yo los submarinos que he visto no tienen ventanitas como en Naptilus y esas cosas que uno veía. ¿Cómo hacen para ver ahí? ¿No pueden ver los pescados nadando cerca de ustedes? No, para nada. Bueno, así en profundidad en periscopio podría ser, porque el submarino obviamente varía su profundidad y en determinadas circunstancias, por ejemplo, sobre todo cuando está en tránsito, tiene que salir a lo que llamamos profundidad de periscopio, o sea, muy cerca de la superficie, de tal forma que uno saca un periscopio y puede ver afuera, ¿no? A esa profundidad, en realidad lo que se hace es también se sube, se iza un tubo que se llama el snorkel, donde aspira aire puro para poner en marcha los motores diésel y recargar las baterías eléctricas, que son las que mueven el motor eléctrico que propulsan el buque.
porque ese es otro tema. El buque, si llega a perder la propulsión estando en inmersión, que creo que es lo que le pasó infortunadamente ¿De San Juan? al San Juan, cuando queda sin propulsión, sin poder avanzar, está lo que se llama en equilibrio inestable. O sea que un poquito que aumenta la profundidad se pone pesado y termina en el fondo. No hay manera, no puede mantenerse así. En navegación normal se mantiene una determinada profundidad mediante el avance, ¿no? Como el avión, me imagino algo parecido al avión. Sí, porque tiene unos planos, unos timones horizontales en proa y otros en popa. O sea que se mantiene así. Pero por la velocidad del avión, si pierde la velocidad se cae como un piano. Exacto. Sería algo parecido. Es parecido. Las leyes son distintas, porque en el caso del avión ¿cómo se llama? En el La aire. atracción universal. Claro. En el caso del submarino, en la que ahí, digamos, la ley principal es el principio de Arquímedes. Claro. ¿no? Entonces, Que todo el cuerpo sumergido. en definitiva, la atracción universal también lo lleva al fondo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno. ¿Y la altura de periscopio cuál es más o menos para poder mirar por el periscopio? 12 metros, 13 metros, 14 metros de profundidad de la parte de abajo de la quilla del submarino. 14 metros es profundidad del periscopio. Y cuando uno ve que el submarino dice se sumerge, ¿qué agarra? ¿Usted baja el timón y solamente se sumerge o...? Para ir de inmersión, el submarino, como en superficie, como todo buque, flota por el principio de Arquímedes. Perfecto. ¿no? Entonces, para ir de inmersión, tiene unos tanques, que se llaman los tanques de lastre, que se abren las válvulas y los tanques esos se inundan. Entonces se inunda todo el buque, se inundan los tanques, se pone pesado y se va a inmersión. Y se empieza. Ahora, una vez que está abajo, para volver a salir a la superficie, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Se cierran esas válvulas, se inyecta aire comprimido, el aire comprimido expulsa el agua de los lastres, el submarino vuelve a tomar su flotabilidad positiva. Y ahí de a poquito se va ejerciendo Ahí vuelve otra vez a superficie, como si fuera un buque. Lo que sucede es que la diferencia de peso entre que está en superficie y que está sumergido es muy poca. Claro. En los buques de superficie, en general, son muy grandes, ¿no? Sí. En el submarino es muy escasa. ¿Eso qué significa? Que si por algún motivo el submarino tiene una entrada, una gran entrada de agua, ¿no? O sea, incontrolable, una entrada incontrolable de agua. En el caso de nuestro buque, con 130 toneladas de agua ya definitivamente no puede salir más a superficie. Sí. O sea que eso es todo muy, muy controlado, tiene que tener todo, está todo muy, muy, muy cuidado, digamos, todo ese proceso. Todo ese proceso muy cuidado. De ahí que la tripulación de un submarino, que bueno, en nuestro caso éramos 35 hombres, 35 hombres. 7 oficiales y 28 suboficiales, se forma un equipo muy, muy compacto, ¿no? Para que todos tienen que trabajar en conjunto y bueno, y digamos, las fallas prácticamente hay una sincronización muy grande a los errores humanos. Por eso lo requiere, eso se consigue con adiestramiento, con navegar. Exactamente. Y el submarino, mencionamos el San Juan, en esa época no estaba San Juan, se incorpora después. San Juan es más nuevo que el San Luis. Sí. El San Juan entra el año siguiente de Malvinas, 83. Ajá. 83 o principios del 84. ¿También de origen alemán? Sí, pero no de la misma clase, que más grandes eran. Ajá. La clase San Luis, que es una clase IKL 209, de la jerga, es un buque de 1.200 toneladas. Y los TR 1700, Santa Cruz y San Juan, eran de 1.800, 2.000 toneladas. Perfecto. Son bastante más grandes. Perfecto. Cuando ustedes zarpan hacia
hacia Malvinas, a esa patrulla de la zona norte, digamos, de las islas. Hay una inquietud que tengo yo, que es que los submarinos nucleares ya estaban, era un riesgo posible de que fuesen llevados al conflicto. Mira, porque está muy interesante. Los dos primeros submarinos nucleares, los ingleses desplegaron 5 submarinos nucleares a lo largo de todo el conflicto, ¿no? Spartan, Splendid, Valiant, Conqueror y Courageous, ¿no? Más un submarino convencional, el Onyx, un convencional. Uh-huh. Los dos primeros llegaron el 12 y el 14 de abril. O sea, ya llegaron al área de operaciones sur, ¿no? Uh-huh. Muy bien. O sea que sí. Bueno, no sé, señor. Sí, pero no se preocupe, por favor. Bueno, creí que era la alarma de inmersión. No, los submarinos nucleares no tenía que usar, vamos a ver. Sí. En el año 2012 los ingleses desclasificaron sus archivos secretos, 30 años después de Malvinas, sí. ¿no? Bueno, entonces ahí nosotros nos hemos nutrido de muchísima información del otro bando, ¿no? Claro. Por supuesto que no declasificaron todo, no. Pero en principio declasificaron los archivos secretos que ellos quisieron desclasificar. Los submarinos nucleares tenían como misión estratégica lo que se llama el bloqueo. Ellos tenían que bloquear cualquier intento de aprovisionamiento de la Argentina del continente a las islas. Por intermedio de buques. Por intermedio de buques. No, por supuesto, atacar a los submarinos argentinos estaba dentro de sus obligaciones, pero solamente en condiciones de que el submarino argentino tuviera tránsito, no en patrulla, porque el submarino convencional, digamos, todo el pacto, los submarinos tienen dos fases, digamos, de una campaña, que es el tránsito al área de operaciones y después en el área de operaciones. Durante el tránsito al área de operaciones es necesario poner periódicamente, como te contaba, sacar el snorkel y recargar las baterías porque el buque tiene que avanzar, tiene una obligación de avanzar. Cuando está en el área de patrulla, eso disminuye mucho porque ya en el área de patrulla el submarino se queda como a la caza, uh-huh. Está ahí a la espera, uh-huh. y usa mucho menos sus motores diésel. Entonces, el submarino nuclear tiene lo que se llama ventaja acústica, porque debajo del mar todo lo que los sistemas de detección siempre son solamente por sonido. Como yo te comentaba, que no penetran las sondas electromagnéticas, no penetra la luz, no penetran tampoco las ondas de radar y demás, ¿no? O lo hace muy poquito, apenas. Entonces, es todo sonido. El submarino lo que hace, por preguntar si ve peces y eso no se ve. El submarino se mueve por lo que escucha su sensor, el sonar es el equipo de escucha, siempre en pasivo, siempre escuchando, nunca emiten, porque al emitir delataría su presencia. El hombre que escucha en ese sonar, ¿normalmente son especialistas específicos? Sí, totalmente. Hay una categoría que son los sonaristas, que son, digamos, submarinistas que están, digamos, de muy buen oído, a su vez
pero además con mucho adiestramiento, escuchando distintos ruidos, distintos a lo largo de todo su periodo de instrucción y demás, cintas magnéticas con ruidos de fondo, ruidos Para diferenciar el ruido de una ballena, el ruido ruido biológico. Lo cual es muy difícil, Claro. Hoy en día, los sistemas ya, como todas las cosas, están automatizados. Entonces, Claro. los sonares modernos tienen una library, una librería porque cada buque o cada móvil que se desplaza en el mar vibra y tiene distinta frecuencia de vibración. En una palabra, el pasaje de sonido por sonido de un buque es como una huella dactilar. Perfecto. Entonces, eso hoy se hace todo automático. Se puede, el sistema tiene la firma acústica de un determinado buque y sabe qué clase de buque es. Todo. Pero en nuestra época era a oído, ¿no? Como la película esta, ¿se acuerda, señor? En la Casa del Octubre Rojo, que van detectando por el ruido. Claro, por el ruido, y conociendo, se levantan todas las firmas acústicas, pues, se van acumulando de todo. Entonces se puede determinar, comparar, si bien no el nombre del buque, pero sí la clase, sí, por supuesto, si es mercante, o si es pesquero, o si es petrolero, o si es crucero, bueno, cualquier unidad naval. Entonces, no, en nuestra época era sonarista. Teníamos 3 sonaristas, 3 hombres que hacían guardia. En realidad, al fin, durante la patrulla, en tiempo de paz, periódicamente se van relevando. Ahí estaban los 3 en el sonar, dormían sentados al lado del sonar, y se ayudaban, digamos, por los 3 podían llegar a escuchar al mismo tiempo en la clasificación de un determinado concepto. Ustedes llegan a Malvinas, ya habían submarinos ingleses, por lo que acabamos de saber, y la misión es una patrulla para evitar el tránsito de buques por la zona donde estaban ustedes. Sí, la orden que nosotros debemos era atacar, porque, como te decía, cuando un submarino llega al área de patrulla, es una zona de mar que se reserva exclusivamente para ese buque, en el cual no penetran unidades propias. Perfecto. El submarino tiene dificultades para identificar un blanco, ¿no? Entonces, eso se hace para evitar lo que se llama interferencias mutuas. Uno que una vez que está en su área de patrulla, su coto de caza, digamos, todos los blancos que entren dentro de esa área son enemigos. En este caso estaba muy claro, porque no había tráfico, digamos, mercante, ni pesquero, ni nada que se metieran en el área de patrulla. Y los únicos que penetraron fueron buques de guerra ingleses, ¿no? ¿Cuándo detectan el primer buque inglés en esa patrulla? Para que dicen, bueno, acá empezó. La pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque de todos los eventos que enfrentamos con el San Luis, todos provenían de una bastante precisa información de inteligencia, hoy lo sabemos, que disponían los ingleses. Por ejemplo, sí señor, nosotros iniciamos la patrulla el 13 de abril, como te comenté, el 11 y el 13 nos empezamos a mover. El día 16 de abril, 3 días después de zarpar, ellos tenían perfectamente en claro la situación de cada uno de los submarinos argentinos. Del San Luis sabían que hacia dónde habían partido, hacia dónde habían zarpado,
cuándo iban a llegar al área de patrulla y el nombre del área de patrulla y demás. Todo, sabían todo. Bueno, entonces uno se pregunta cómo lo sabían. Claro. Dejemos de lado las películas de un James Bond disfrazado de camarero, escuchando todo eso. Puede existir también, pero no. Fundamentalmente lo sabían por la ayuda, enorme ayuda de los norteamericanos. Los norteamericanos habían puesto en órbita un satélite el año anterior en el hemisferio norte, el satélite Vortex, y en el 82 lo desplazaron al hemisferio sur para interceptar las comunicaciones de las fuerzas argentinas. Eso, unido a la enorme capacidad de descriptamiento de los digamos, computadores modernos, hacían que yo creo que estoy seguro que nuestras claves fueron descriptadas. Pero te preguntas cuándo tuvimos el primer contacto. Bueno, el primer contacto, el primero que no detectamos fue un submarino, el Spartan, que nos interceptó, quiso interceptarnos el día 27 de abril, 27-28 de abril. Tenemos sus derrotas, tenemos las propias, hemos pasado muy cerca, bueno, no nos pudieron detectar, afortunadamente. Yo, por supuesto, que aprovechaba todas las condiciones que sean batitermográficas del mar para tratar de que los ruidos propios por el tránsito se propagaran lo menos posible. Lo menos posible, obviamente. ¿Y los ruidos de adentro, por ejemplo, es cierto que los ruidos de adentro se pueden escuchar desde afuera? Sí. Los ruidos de adentro se pueden escuchar. Todo movimiento adentro es una vibración. La vibración, como todos los submarinos metálicos, el metal transmite muy bien las vibraciones, como sabemos, ¿no? Y se irradian hacia afuera. En mayor o menor medida, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando uno está, porque por eso le dicen que el servicio submarino es el mundo del sonido o el mundo del silencio, claro. Cualquiera de los dos, ¿no? Pero vos estás adentro y nosotros hasta hablábamos en voz baja, no es que vaya a escuchar nuestras voces, bueno, se le caía a uno una llave inglesa, algo sobre la chaza y era una campana fatal, ¿no? Claro. Mucho cuidado. Pero es un poco, hay mucho psicológico dentro de la... Totalmente, aparte son espacios chicos. Y estás confinado en un tubo, afuera del tubo lo único que te puede esperar es la muerte, no tenés otra, porque te mata la presión del mar, o si tenés la suerte, la posibilidad de llegar a la superficie, te mata el frío. El frío. Aparte nosotros teníamos problemas para la falta de salvamento, no se podía. Bueno. Es una personalidad muy particular la de los submarinistas, es una pasión especial, no sé, Y es difícil a veces poder definirlo, porque no sé, hay un sentimiento muy profundo sobre cumplir el deber, y un sentimiento muy profundo sobre la acción de uno en el grupo que lo está rodeando. Ajá. Porque te das cuenta, como te decía, es un equipo. Entonces, como ya lo escriben muchos, no solamente en el caso del submarino, pero en el caso de guerra, el soldado combate fundamentalmente por los que tienen al lado. Sí. Porque los sentimientos de patria, de nación y demás quedan demasiado lejos. La patria es el que está al lado mío. Claro, el que está al lado tuyo, por eso que hay como una hermandad, en el caso de submarino, muy intensa, porque, bueno, por empezar, todos tienen la misma suerte. Por eso que decían, Claro.
un humorista decía que la conducción de una tripulación en un submarino es muy simple, pues el comandante dice vamos para allá y van todos para allá. Nadie deja de ir, puede dejar de ir. Es una broma. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero tu pregunta... Entonces, primer contacto, no son detectados ustedes y ustedes tampoco... Llegamos al área de patrulla. Pero cuando llegamos al área de patrulla, al día siguiente de llegar, el 1 de mayo, aparece lo que nosotros se define como una huasca, que es unidad antisubmarina de caza y ataque inglesa, que sabían cuál era nuestra área de patrulla, detectaron, compuesta por 2 buques, uno de ellos de la última generación de ellos, y 4 helicópteros, ¿no? Entonces ahí, bueno, se produce el primer combate. Yo los detecto, la aproximación, los ataco, pero el torpedo porque en el interín, el día 17 tuvimos realmente un problema muy serio y nos quedamos sin la computadora control tiro. Porque, claro, este sistema de armas de esos buques modernos no es como el de las películas, esos torpedos que salen y dejan toda una estelita. No, son torpedos eléctricos que no dejan estela, porque no tienen combustión de gases, y el sistema de armas consiste en una computadora principal que está a bordo, no, computadora de control tiro, a través de unas etapas, se comunica con la computadora que tiene en la cabeza el torpedo a través de un cable. Son armas filoguiadas, o sea que el torpedo cuando sale del tubo va dejando un cablecito muy finito, muy finito. Como si fuera una tanza. Como si fuera una tanza, sí, como si fuera una tanza, sí. No, son notables, ¿no? Pues son bipolares, o sea, tiene 2 cablecitos de cobre adentro. Entonces se produce un diálogo entre la computadora del buque, pero la computadora del buque tiene la capacidad de tomar todos los datos que se van recibiendo de los sensores, los computa todos en tiempo real, a velocidad, y va detectando el movimiento del blanco. Y le transmite la orden al torpedo de tal forma que lo aproxima al blanco, y la fase final de ataque del torpedo es por autoguiado. Una vez que el torpedo toma el blanco y informa a la computadora. Ya lo tengo. Lo tengo, claro. Primero informa que tiene un contacto y después, digamos, hay unos pequeños criterios de selección y de decir, bueno, este contacto que tengo es bueno, es un blanco. No es trata de discriminar los ruidos biológicos o los ruidos, y se produce el ataque. Bueno, la pérdida de la computadora de control tiro fue realmente muy fuerte. ¿Por qué? Porque sin la computadora de control tiro uno puede lanzar el torpedo y puede hacer el cálculo. Los cálculos hay que hacerlo manual, ¿no? Son 3 o 4 hombres que están con unos gráficos trabajando con información porque la única información que le llega se la simula al blanco, ¿no? O sea, la dirección del blanco. Entonces se elabora todo para poder determinar en base de eso cuál es la posición, la distancia y el rumbo de velocidad. Bueno, todo esto es muy técnico, quizás, ¿no? Te digo por lo siguiente, porque la vez pasada escuchaba ahí un comentario de un programa televisivo nuestro, ¿no? Que creo que fue el señor Pergolini, no sé, donde varios veteranos de guerra hablaron y contaron sus anécdotas y la gente lloraba, los escuchaba, se emocionaba. En el caso de los submarinos es todo muy técnico y aparte no hay la procesión va siempre por dentro, ¿no? Es decir, los hombres cumplen en silencio y cumplen su tarea, y bueno.
Y mientras más silencio, mejor, pues no pueden andar gritando Claro, ingleses no, de mierda, sí. vamos, quedadito, y viva la patria, no, nada, todo ahí. No hay gritos, no hay gritos. Entonces, Bueno, eso es muy importante, lo del que se había roto ese sistema de armas o la computadora, porque todo eso lo tienen que hacer ustedes manuales. Entonces, lo único que tenían de ustedes claros, cuál era la dirección donde estaba. Ahora, la distancia a la que estaba el blanco, no la sabían. la distancia se puede calcular aproximadamente. Claro. La distancia normalmente se puede determinar con mucha precisión por lo que se llama por sensores activos. Por Ajá. ejemplo, el radar, en el caso de, Sí, de está en la superficie. o el sonar activo, es decir, que emitir un pin que pega en el casco. blanco, rebota y calculando el tiempo transcurrido, velocidad del agua y demás, no puede tomar la distancia. Pero el submarino no puede usar el Claro. sonar activo. Claro. El solamente escucha. Entonces, la distancia siempre es aproximada. Ujú. Pero bueno, claro, sin computadora de control tiro, en realidad los lanzamientos que se pueden generar se conciben simplemente como lanzamientos de autodefensa. No, era en esas condiciones un poco duro ir a atacar a las flotas inglesas, ¿no? Pero bueno, como te digo, tocó la campanita y Igualmente fueron a atacar la flota inglesa. Y detectan ese buque. ¿Supiste alguna vez qué nombre tenía ese buque? Sí. Los dos porque hoy lo sabemos todos los nombres Claro. por el secreto identificación de los ingleses, ¿no? Ahí fueron la Brilliant y la Harrow, las dos fragatas, la Brilliant, una clase 22 y la otra creo que era la Harrow, no, ahí me confundo ese otro buque. Sí, pero saben cuáles eran. Ellos los estaban yendo a cazar a ustedes. ¿Cómo se hace para cazar un submarino desde la superficie? Bueno, ahí está también, buena pregunta. Los buques de superficie llegaron emitiendo, ¿no? Con sus sonares para tratar de detectar. Hicieron un pequeño barrido. Pero después tomaron un poco de distancia, ¿no? Y le dejaron el trabajo a los helicópteros. Los helicópteros, ese son el problema porque ¿por qué toman distancia los buques? Bueno, porque se pueden ligar un torpedo. Claro. Pero el helicóptero es invulnerable. Ahora, hay los helicópteros que se llaman, utilizamos los dippers de profundidad, que son helicópteros antisubmarinos que se cuelgan, diríamos, muy cerca de la superficie del mar, arrían un sonar y empiezan a emitir, ¿no? Y trabajan siempre en equipo, de 2 o 3, en este caso eran 4, ¿no? ¿Qué hace? Si un helicóptero toma contacto y ubica un eco, él se queda manteniendo contacto, pero vectorea, o sea, dirige al compañero a que ataque. Perfecto. Ataca. Si falla el ataque, el que atacó pasa arriba su sonar, pasa a ser él el que mantiene contacto y se ataca el del otro. Y ataca al otro. Es un juego medio de la tierra. Entonces, contra los helicópteros no hay nada que hacer. Y el submarino no podía hacer nada. Hoy en día la cosa ha cambiado y hay misiles submarinos aire, ¿no? Uh-huh. Lo cual la primacía del helicóptero en ese aspecto ya se pone más en telejuicio. Es en tele. Pero en ese momento no había nada que hacer. Y bueno, entonces, pues lo primero que hice fue atacar a los buques de superficie. El torpedo, lamentablemente, a los 3 minutos que lo lanzamos, dio la señal de que había cortado el cable. El corte de cable puede ser corte físico, que se cortó el cablecito ese, o puede ser corte electrónico, que se interrumpa el diálogo entre las dos computadoras. Perfecto. ¿No? La del buque, perfecto. En ambos casos no es recuperable. Ese misil, ese torpedo, perdón, que se lanza,
hacia un buque, ¿no? Al cortarse ese cable, por lo que sea, por el motivo que sea, Sí. ese torpedo se desactiva. No. El torpedo ya lo tenemos pregraduado, pasa a un sistema de autoguiado. Ajá. Empieza a navegar con un culebreo, un snake, que le llamamos, o sea, va para aumentar su capacidad de escucha y bueno, entonces para aumentar termina autoguiándose. En realidad podría haber detectado el blanco por autoguiado, pero bueno, no se produjo. No se produjo. Ese sí. ¿Qué daño puede hacer un torpedo de esos en un buque? Total. Por lo siguiente, calculé que nosotros, la Armada Argentina, con la buena acción de sus aviones de ataque, los Super Estándar, llegó a hundir 2 buques y al Invencible todavía no se está muy seguro, pero si lo alcanza un misil. Pero el misil Exocet, el famoso misil Exocet, es un misil que pega, que tiene una carga explosiva mucho menor que el torpedo. Creo que tiene, carga explosiva son 60 kilos de alto explosivo. Y pegan, digamos, al blanco, si se lo alcanzan, lo impactan, de la línea de flotación hacia arriba. En la superestructura. El torpedo tiene 280 kilos de elementos. Y no pega arriba, ni siquiera pega abajo, pasa por debajo del blanco y al pasar por debajo del blanco detona. Con lo cual lo parte. Realmente, sobre todo buques tipo de fragata, un torpedo, son torpedos pesados, que se define como torpedos pesados, que lo parten como si fueran ramitas, ¿no? Sí. Hay videos de explosiones de ejercicio, ¿no? Sobre blancos y los parten. En particular, nosotros también, después de guerra, muchos años después, en pruebas de torpedos sentimos 2 buques, ¿no? Nuestros, que estaban en desuso. Sí, desuso. Pero usted manda a preparar dos torpedos, ¿no es cierto? No, un torpedo. Un torpedo. Ese se lanza y se pierde. No encuentra el blanco. Y a partir de ahí no tenía más torpedos. ¿Por qué no le tiró otro? Bueno, te veo una pregunta tonta, pero no, está muy bien. ¿Por qué no tiene otro? Primero porque ya los buques de superficie estaban más lejos, los helicópteros los teníamos encima, por supuesto los helicópteros estaban tirando bombas. Yo atacó a las 10 de la mañana, a las 12:40 el sonarista me dice: torpedo antisubmarino por la aleta de estribor. Es un helicóptero que porque no lo sabe si el helicóptero lo detectó. No, uno no tiene el conocimiento de haber sido detectado. No, ese es el SEM. No, con los helicópteros no. Tiene alguna posibilidad cuando uno dispara, cuando usted disparó, eso también de alguna forma pregunta es, uno lanza un torpedo y tiene que alejarse de la posición de lanzamiento. Perfecto. Alejarse de lo que es el punto de acto, porque se asume el oponente, el enemigo, lo detecta. Entonces yo, cuando lancé, abrí distancia. Claro, perfecto. Pero ahí estaba muy aferrado con los 3 helicópteros, tiraban carga de profundidad, sonar. Y a las 12 y pico, 2 horas y media después, el sonarista dice: torpedo por la banda de estribor, y lo aplico las normas de para evasión, las que se me ocurrió en el momento, tratar de evadir, ¿no? El torpedo. ¿Puedo hacer una pregunta, otra pregunta tonta de la que estoy haciendo, pero que creo que... No es tonto, porque... Pero creo que
Si un torpedo de un misil de esos o torpedo antisubmarino pega, es el fin. Sí, al submarino sí. También. Sí. Sí, ahí. O sea que estaban en ese momento cuando le dicen, acá hay un misil, hemos detectado un misil que viene, es Torpedo, un sí. torpedo, perdón, que Sí. antisubmarino, Claro. es una Sí. premonición del fin. O sea, si te Sí. toca eso, sonaste. Entonces, nosotros evadimos. Y después de aplicar las técnicas de evasión y de lanzar lo que se llama unos falsos blancos. Unos falsos blancos son como unas cápsulas digamos, que se eyectan, ¿no? Y que nosotros en la jerga vulgar le llamamos Alka-Seltzer. Ujú. ¿Por qué? Porque en contacto con el agua, produce una gran cantidad de burbujas, como un Alka-Seltzer, ¿no? Ajá. Entonces, eso puede generar un blanco que seduce al torpedo, ¿no? Lanzamos, evadimos, qué sé yo, pasaron unos minutos interminables, porque ahí cuando evadimos a máxima velocidad perdimos el sonar, perdimos contacto cuando uno toma mucha velocidad, Claro. el sonar pierde la capacidad De saber dónde estaba. de detección. Y luego eso, paramos, silencio completo, el buque planeando, diríamos, por inercia, y el sonarista informó el torpedo pasó a la banda de babor, que decir que se fue, el torpedo antisubmarino. Bueno, está bien. Después de eso, la presión era muy grande. No había forma de poder. Los buques estaban detrás de la cortina del helicóptero, los helicópteros estaban muy activos. Yo decidí una maniobra que, bueno, si te sale bien, el fenómeno, y si te sale mal, sonaste, que es asentar en el fondo. Ir al fondo, poner el buque pesado, asentarse en el fondo y tratar de mimetizar el contacto del eco del buque con las irregularidades del fondo. Claro, ahí fuimos al fondo, porque estamos operando en aguas poco profundas. Entonces fuimos al fondo. Claro, si te sale bien, fantástico, ¿no? Sí, 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 sí. Si te sale mal, sos, digamos. Soy responsable y culpable de un desastre. Y no, sí, porque queda el buque parado, en el fondo no puede lanzar torpedo, nada, que detectado y ya queda. Si lo ubica. Pero afortunadamente andó, como así. ¿Cómo diría el Lelutier? Sí. Era Lelutier, ¿no? Andó un tiempo, pero después mejoró. Sí, funcionó. Y entonces, bueno, pudimos buscar una ruta de alejamiento y nos alejamos de esa fuerza de tarea. Está bien, pero ¿cuánto tiempo están en...? No, esa acción empezó el 1 de mayo a las 7 de la mañana más o menos y terminó el 2 a las 6, 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. 24 horas más o menos. Y cuando están aplastados en el contacto con el suelo, están 24, de las 24, 15 horas. No, yo, si no me falla la memoria, yo asenté en el fondo a 16:30 y empecé a despegar a las 21 y algo. O sea que pasaron por lo menos 6 horas, sí. 7 horas. Eso es silencio absoluto y esperar Silencio absoluto, sí. y esperar que nadie los detecte. Y la gente, por supuesto, lo de guardia, todos los sensores y demás, todos los sensores, pero los que no tenía que atender mecanismos a las cuchetas. ¿Por qué? Porque al moverte de lo que uno cuando tiene actividad física consume más oxígeno y expele más anhídrido carbónico. Entonces, como en la atmósfera hay que cuidarla lo más posible, de hecho nosotros dosificamos oxígeno al interior, porque
calculamos que el oxígeno había disminuido, los medidores de oxígeno habían quedado en puerto, no funcionaban. O sea que, no, aparte, esa parte estaba como... Era más o menos, Los quemadores de hidrógeno, que son unos aparatitos para quemar el hidrógeno, esos estaban en reparación en la base. Los quemadores de oxígeno también, los equipos Dragher de medición de gases internos estaban vencidos, o sea, estábamos, había que depender. Ahora, un submarino, estando en ese lugar, tenía una dificultad para el adversario, para el enemigo, para los buques, genera muchísima preocupación. No dejan, por eso es que ellos no pueden pasar por esa zona. Bueno, sí. No solamente no es que no pueden pasar por esa zona, sino que tienen que proteger, como hicieron los ingleses, sus unidades capitales, o sea, los 2 portaaviones más algunos logísticos, los tienen que proteger permanentemente, porque una de las características del submarino es su ubicuidad, o sea que ellos no saben dónde está. De hecho, los ingleses trajeron 22 escoltas, todo con capacidad antisubmarina, buques fragatas, ¿no? Fragatas, destructores, 22. El portaaviones Hermes era el portaaviones oficial de guerra antisubmarina inglesa. Los submarinos nucleares, ya te digo, no tenían objetivo principal perseguir a los submarinos, pero sí poder interceptarlos. De hecho, ya te dije, el Spartan no quiso interceptar a la ida, y al regreso a puerto ya después el Valiant también intentó interceptarnos y no nos pudo interceptar. 57 helicópteros antisubmarinos, de los cuales 27 eran Dippers, o sea, los que te comentaba que tienen sonar. Tenían sonar, pero tenían armas antisubmarinas, más equipo de detección magnética. 233 cargas de profundidad, cargas en total, ¿no? Ya sea carga de profundidad, morteros o torpedos buscadores empleados. Aviones de ala fija también, ¿no? Pero los Nimrod que operaban desde ascensión. ¿Ustedes cuando estaban ahí abajo, ellos iban tirando igualmente bombas, esas cargas, explosiones? Sí, lo hacían con doble propósito, los helicópteros, fundamentalmente disuasivos, ¿no? Porque uno escucha las bombas en la dirección, pero no sabe, algunas muy cerca, otras más lejanas, es un poco al azar que tiran, pero es disuasivo. Y adentro del submarino se siente el cimbronazo. Sí, se siente el peligro. No es como en las películas que ya son bombas de profundidad en las que se ven en las películas que deben haber estallado muy cerca del buque. Ajá. Cerca, entonces que produce todo chavarrado, sí. Nosotros escuchábamos, sí, pero... O sea que ustedes estaban ahí quietos, esperando no ser detectados, sin saber si eran detectados, mientras estaban cayéndole bombas por todos lados. Así es, un poco, sí. Y eso solamente duró 24 horas. Sí, 24 horas, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es impresionante. Sobre todo porque eso fue nuestro, diríamos, bautismo de fuego, ¿verdad? Fue la primera vez, porque ejercicios se habían hecho muchos a lo largo de toda nuestra vida submarinista con las flotas de mar, con nuestras unidades propias, pero esto era claro, pues yo le pregunté a Luis Bernabé, el Luisito, le pregunté que él, sí, ¿por qué no es el día? Perdón, a Luis,
no es- el mendocino ese, sí, ¿cómo se llama? sí. Bernabó. 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 A Bernabó. A Muy Luis buen profesor, Bernabé muy me bueno. salía. Me salía Bernabé, no Bernabó. Bueno, Bernabó, sí. el Luisito, Muy buena persona. Muy excelente, excelente. Callado como buen submarinista, ¿eh? buena. Sí. Callado. Entonces le decía a Luis, ¿por qué no era el día de la ¿cómo es que? El bautismo de fuego de los submarinos este día? Y me explica con mucha razón, porque el Santiago del Estero o el Santa Fe, Santa Fe. el Santa Fe es el que es perseguido por un helicóptero en Perfecto, Georgia. sí. El bautismo de fuego de la Fuerza de Submarinos Argentinos se conmemora el 25 de abril, de todos los 25 de abril, porque fue cuando atacaron al submarino Santa Fe en Grytviken y lo averiaron y después se hundió. Sí. Y el 26 es el segundo muerto por el enemigo. El primero fue Pedro. Sí. El segundo fue el oficial ¿cómo se llama? Fue el nombre. Bueno, enseguida me acuerdo. A bordo del Santa Fe. Claro, porque mueren también Huanca el 3 de abril en Grytviken, cuando toman Georgia. Huanca, que era de Marina, y dos soldados del batallón de infantería de Marina, uno, si mal no recuerdo, que mueren ahí. Es en Grytviken, tenés razón. Exactamente. Sí. Y ahí también después es donde muere el submarinista dentro del Santa Fe. O sea que a mí también. Me acuerdo de él, lo tengo muy presente todos, ¿no? Bueno, o sea que de ahí a las más o menos 21 empiezan a mover un poco el submarino y tratan de salir de la zona donde estaban asediados, ¿correcto? Correcto. Y lo logramos, y entonces ellos el día siguiente ya dan por finalizada la búsqueda y se empiezan a replegar. Eso el tiempo los pines sonar se van debilitando, se van alejando, desaparecen los rumores de helicópteros y demás, y así terminó ese primer día. Ahí ya vamos al 2, ya viene el hundimiento del Belgrano, ¿no? ¿De qué? Del hundimiento del Belgrano, ya estamos cerca. Claro. El 2 hunden el Belgrano. Sí. Y esa misión, esa patrulla, después del hundimiento del Belgrano, que un poco la Armada se repliega, ¿ustedes se repliegan con la flota? No, para nada. Yo recibo la orden, seguimos en área de patrulla, el día 5 me ordenan investigar la zona de hundimiento de la fragata inglesa Sheffield, para atacar buques que estuviesen en operaciones de rescate. Y bueno, y ahí también vamos, ahí salgo el área de patrulla, dirección a ese sector. Y ahí también otra vez aparece en los archivos ingleses una bastante precisa información de inteligencia que el submarino San Luis había sido destacado a la zona de la Sheffield, donde estaban esperando helicópteros, con lo que llamamos Campo Jezabel. El Campo Jezabel es una superficie del mar donde los helicópteros o los aviones, ¿no?, lanzan unos boyas de detección pasiva, ¿no? Entonces hace como un corralito donde si en ese sector entra un submarino, lo pueden detectar. Así que estuvimos navegando, pero ya evidentemente no sabía ni idea de la posición del Campo Jezabel. Estuvimos navegando adentro, pero bueno, no lo detectaron. No lo detectaron.
Y después volvimos al área de patrulla. Es impresionante. Y de ahí vuelven al área de patrulla. Área de patrulla. Después tenemos el día 8, tenemos un evento muy, muy complicado, digamos, nada más que de decisión, porque tuvimos un contacto que no era buque de superficie. Los buques de superficie se detectan enseguida por el ruido de las hélices, Claro. ¿no? Siempre pagan bien. Cuando hay un contacto así con movimiento inteligente que no tiene cavitación de hélices, bueno, ahí empieza el problema, porque puede ser un submarino. Submarino no cavita. Bueno, la cuestión es que... ¿Y los submarinos, los nuestros contra un submarino nuclear, teníamos todas las de perder? No, no sé si me puedo explicar. Por eso que los submarinos nucleares no tenían como misión hostigar al submarino argentino. Porque hay dos posibilidades: o que el nuclear lo encuentre al convencional haciendo snorkel, ¿no? Con los motores diésel que son muy ruidosos, ¿no? Con lo cual el nuclear tiene ventaja acústica contra el convencional, o que lo encuentre en inmersión profunda sobre baterías, en cuyo caso el submarino convencional tiene ventaja sobre el nuclear. Ah, qué bien, qué bien. Claro, porque el submarino convencional, en inmersión profunda sobre baterías, es muy silencioso. Lo único que se mueve es el motor eléctrico a baja velocidad, que es muy silencioso. En cambio, los nucleares, que tienen toda una planta de vapor con calderas y demás, tienen una cantidad de mecanismos en servicio que los hace más ruidosos. O sea que, por eso que solamente el nuclear tiene ventaja cuando sobre un submarino en tránsito puede tener ventaja, y cuando lo está esperando. Y ahí lo importante es la información de inteligencia. Por ejemplo, cuando nosotros volvimos para Puerto Urano, el Valiant nos estaba esperando. Hoy tenemos el diario del lunes. Diario del buque, el Valiant, donde dice: yo los estaba esperando con el dedo en el gatillo, dice el comandante. Claro. Claro. ¿En algún momento lo conoció al comandante? No, a ese comandante no, pero sí. Ahora te sigo contando un poquito. Sí. Bueno, después, eso fue al final, después de una larga proceso de investigación, el día 8, en definitivo terminó siendo un ruido biológico. ¿No? Sí, yo lancé un torpedo ahí, no un torpedo pesado, otro tipo de torpedo, pero es en autodefensa, un torpedo buscador norteamericano más viejo, que también mostró su falla porque explotó en el fondo. El torpedo no puede explotar en el fondo cuando termine su corrida, porque si no, uno lanza un torpedo y bueno, si explota, y se está mostrando la posición. Pero bueno, esa fue digamos, una serie de mucha presión psicológica, pero que atacamos un ruido biológico, un banco de krill. O sea, hasta ahí no pasó. Pero después una linda acción fue el día 10 de mayo. 10 de mayo. El 10 de mayo. El 10 de mayo nos sobrepasa un destructor a alta velocidad por la área de patrulla. Yo no lo puedo interceptar, no se me escapó, pero lo seguí. Él navegaba de este a oeste. Entonces yo pensé, si viene del este, al momento va a tener que volver, a ver si lo puedo enganchar a la vuelta. Y lo seguimos, y eso fue a las 7 de la tarde. A las 2 de la mañana, a la altura del estrecho San Carlos, aparece dos contactos, ese y dos destructores, ese y otro destructor emitiendo por sonar. ¿Qué había pasado? Hoy lo sabemos.
un destructor fue por el norte y un segundo destructor, una fragata en realidad la fragata Alacrity, ingresó por el canal se llama de San Carlos, por el estrecho San Carlos, de sur a norte. Nosotros estamos al norte de las islas. En el interín es la fragata Alacrity hundió a Isla de los Estados. Ahí perdimos de los 21 hombres, 19 murieron. Eso fue el cañón de noche. Eso fue tremendo, ¿no? Sí, ahí y salió por el norte del canal. Junto con el otro buque que le venía a dar apoyo, yo me los encontré de frente a los dos. Papita para el loro, dije, no. Hice preparar 2 torpedos. Pasa, estos torpedos no se tiran en as, porque y hay que respetar un determinado intervalo entre un lanzamiento y otro, porque si no, el ruido del torpedo seduce al otro. Ah, perfecto. No se puede lanzar No es como en la película. No es como en la película. Entonces yo maniobro y me encuentro en medio, claro. Si hubiese tenido la computadora, hubiese podido intentar un lanzamiento múltiple, simultáneo, con cálculos manuales. Podíamos elegir uno de los 2 blancos, uno a la vez. Yo elegí el blanco que estaba sobre la costa, la fragata Alacrity, que viene a contestar un poquitito la pregunta que me hiciste, si yo tuve contacto con el comandante del submarino. No, pero sí comandante de la Alacrity, te cuento. Bueno, me puse en posición, muy corta distancia, gasto del blanco muy bueno, porque no podía haber errores en distancia, porque estaba a la costa, podía haber errores en rumbo, porque navegaba barajando la costa. Todos los pequeños errores que pudiera haber totalmente cubiertos por la capacidad de detección del torpedo. Y a corta distancia, yo para el buque, di un poquito atrás para que el cable no tuviera tensión, ya no sabía qué hacer, ¿no? Claro. Y lancé. Un cazador. Es un cazador. Sí, exacto. Lancé y a los 3 minutos vino la señal de cable cortado. Evidentemente el sistema no funcionaba bien. Y en las maniobras tácticas, como en la vida, todo tiene su precio, porque yo al ponerme y apuntar con el buque al de la izquierda, le di mi peor perfil, le di todo el costado del buque al de la derecha. Claro. Y ahí el sonarista me dice torpedo antisubmarino por estribor. Yo evado. Bueno, momento de confusión. Y bueno, y finalmente se terminó que no había habido un torpedo ahí, sino que enseguida nos dimos cuenta que era la inundación del tubo. Pues yo había preparado 2 torpedos, pero uno había fallado, no había aceptado la orden de fuego. O sea que las cosas se van sumando, ¿viste? Bueno, esa fue una situación. Te contaba, años después yo tuve un hijo que está viviendo en Portsmouth, ¿no? Ajá. En Inglaterra, por casualidad, por el trabajo que él hace, que es doctor en ingeniería naval. Y tomé contacto con el capitán Chris Craig, que fue comandante de la fragata Alacrity, ¿no? Y nos reunimos con él, una persona muy agradable, muy buen profesional. Me contó todos los detalles de cómo había hundido a la Isla de los Estados, al cañón, de noche, ¿no? Y él no estaba muy convencido de haber sido atacado, porque los informes ingleses, hechos inmediatamente después de Malvinas, decía que podía haber habido un ataque o podía haber sido invento de los argentinos. Cuando yo le expliqué, mira, no hay ningún invento, que yo estaba en esta posición, que lancé y aquel, lo único que me dijo es,
My wife is very appreciative. Cosa muy agradecida. Oh, pues, cosa Bien. larga. Está bien. ¿Qué cantidad de tripulantes tenía el buque? ¿Vos tenés idea? 207, 207 hombres. Y ellos también, pero una vez por año me contaban que se reunían con su dotación y con su gente, que les iba a contar todo, porque Estuvieron a punto de no contarla. estuvieron a punto de no contarlo. Y algo Realmente, dijo en esa charla, Marino, dijo algo con respecto al peso de cargar con la muerte de 19 personas, como fue en el caso de él como comandante al atacar no tocamos ese tema. Y yo con él me carteo, una vez Sí, por año, pues tiene una familia, una persona muy culta, muy artista, porque pinta y sí. escribe poesía, bueno, como todos los viejos que somos, ¿no? Pues, después, pasado, buen oficial. Y no, pero ese tema no lo. Pero Es- es inútil preguntarle ese, porque, viste, es una cosa que te queda, pero vos no estás pensando, esa es la diferencia del tema del mar, ¿no? Que la gente no se ve, los claro. combatientes no se ven. El combatiente es un punto en el radar o un punto en el sonar, un bip que aparece luminoso, y vos tratás de destruirlo. No, Cuando le pones cara, le pones familia, le pones todo eso, se claro, es hace. difícil, es difícil odiar a un bip del radar, ¿no? En cambio, combate en tierra es mucho más duro en ese aspecto, porque a veces los combatientes están cara a cara y, Sí, sí, digamos, aparece sí. la sensación de humanidad del adversario. Pero no, bueno, las cosas son así en el mar, es distinto, pero la guerra del mar también es muy dura. Como te conté, esas bombas, esos torpedos, esas cosas, cuando destruyen Estoy en todo. todo. Nosotros tenemos lamentablemente la La- experiencia del crucero Belgrano, perdimos 323 hombres, la mayor tragedia de la Armada Argentina en toda su historia de guerra, ¿no? En este caso guerra, que son el 50% de las bajas de de toda la Argentina en guerra. Malvinas fueron el crucero Tremendo, Belgrano. Bueno, no sé tremendo. si me parece que te comenté muchas cosas y Todo, ya. ha sido muy gentil y la ha pasado bien, se ha sentido cómodo con las preguntas, ha disfrutado de esta charla. Sí, por supuesto, las, Le he la sacado un charla, montón de tiempo de usted, ¿eh? Le he sacado un montón de tiempo, que íbamos a charlar un ratito y la y verdad bueno, no, por mí no, el tiempo, yo me quedo. sí, eh, Malvinas, vamos a ver el recuerdo. Hay un tema, uno habla de las Islas Malvinas y le aparece en la imagen, evidentemente, la silueta de las dos Sí, islitas con todo su sí, fantástico. Si penetra un poco más, piensa su ponte, sus turbales, sus planicies, etc. Tierra argentina. Pero lo que no se tiene muy en cuenta es el mar argentino. Porque los ingleses no solamente ocuparon las islas siempre sino que han declarado que son propiedad de ellos y por lo tanto extienden su jurisdicción a todo el mar que los circunda. claro que sí. 200 millas de zona económica, que en el caso actual de Malvinas ellos han disminuido unilateralmente hacia el oeste de las islas, o sea, dirección al continente, a 150 millas. ¿Por qué? Porque son muy inteligentes, porque más o menos 150 millas son las aguas, más o menos los límites intermedios con la proyección de las zonas ribereñas de Argentina. Pero ese mar es nuestro. Y ahí es donde están explotando todos los recursos
renovables nuestros de pesca lo están explotando. Y ahora hay también idea de que puedan Petróleo. comprar el petróleo, claro, los Y- no renovables. Y Bueno, hace, eso. y hace poco lo escuchamos estoy con la memoria muy mal hoy, a Pat, me sale Petri, es Presti, a decir que no puede el ministro de Defensa, no puede custodiar el mar argentino. Y ahora aparece Estados Unidos a decir que viene a custodiar nuestro mar. Sí. Claro, ahí hay un problema bastante serio, ya geopolítico, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Es un certificado de pobreza de la Armada en ese sentido, Claro, ¿no? yo el mar argentino lo llamo como la provincia marítima argentina. ¿Por qué provincia? Porque el término provincia es un derivado del Imperio Romano. Cuando Roma doblegaba a una ciudad, ¿no? Por las armas y la conquistaba, dictaba las leyes provincie para los vencidos, ¿no? Provincie. Provincie. Bueno, ese término ha derivado en la actual provincia, que en este caso es la aceptación de un determinado grupo humano, diríamos, y la región, la aceptación armoniosa y pacífica de una autoridad superior nacional, como es una república soberanía. Esa es la derivación del provincie. Pero no es el caso del Mar Nuestro, porque el Mar Nuestro, las zonas que han ocupado realmente están cumpliendo las leyes provincie para los vencidos, y nos están explotando, sacando todas las riquezas ahí. Es una situación que, como están las cosas, obviamente no tienen mucha solución, porque hay un viejo, digamos, una vieja norma que dice que es muy difícil recuperar por vía diplomática lo que se perdió en el campo de batalla. Y en este momento es Argentina, que tiene un continente, en la parte continental, sumamente rica y digamos, deseada por los demás, su parte agrícola ganadera clásica, ahora la minería, el cobre, litio, el gas, el litio, todo eso, y el mar. Pero el mar, cuando lo hagan Malvinas, no se piensa mucho en cómo están robándose ahora, en tiempo real. En este momento. En este momento, cómo se están llevando ni tampoco ¿cómo se llama? Los intereses en poder llegar a explotar los recursos no renovables, como puede ser hidrocarburos o algo que el fondo del mar. Exactamente. Así que bueno. Pero un país que reconoce que no puede custodiar su mar, otro dirá, bueno, entonces si no lo puede custodiar, ¿para qué lo querés? Es complejo. Claramente es así. Y nos encuentra en una situación estratégica hoy en día delicada. Muy delicada. Es un país muy deseable por sus riquezas, a cubierto de una normativa internacional que se ha demostrado que es muy endeble, porque todos los temas de Naciones Unidas y los derechos de guerra, etcétera, han quedado en tela de juicio. Como por la galería ha quedado todo eso. Me parece que te he extenuado. No, yo estoy feliz escuchándolo. Por mí, feliz. Yo le agradezco muchísimo esta charla, Fernando. Bueno, no es nada. Para mí fue un placer. Esta charla la teníamos prevista hacerla con Fernando en Buenos Aires el año pasado, que nosotros viajamos desde Inmortales, fuimos allá, pero por cuestiones logísticas no pudimos coincidir y fue una pena, porque más allá de que lo conocí personalmente en el Congreso de la Nación, cuando la vicepresidente
Estuvo con Nicolás Casanseu, entregó unos diplomas a veteranos de Malvinas. Ahí nos conocimos, que estaba Victoria Villarruel, la vicepresidente, y ahí quedamos en los contactos y desgraciadamente después no pudimos hacer esa juntada que me hubiera sido mucho gusto hacerla. Fernando, le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Le ha quedado algo por decir? ¿Cree que hay algo que faltó contar? Esto es fundamental que quede guardado, porque... No. La situación actual es esa. Me parece que hay un Estado con el cual estamos muy, muy bien, muy armónicamente ligados en este momento, que son los Estados Unidos del norte de América, que tiene una facturita que fue su actuación en Malvinas, que de ser un país neutral pasó a ser un país no beligerante, ¿no? Y no solamente le dio medios, la base de ascensión para su uso, apoyo logístico, el famoso misil Sidewinder, modelo L, que costó la vida de tantos pilotos, jóvenes pilotos de nuestra Fuerza Aérea y de la Armada, sino que a su vez a través del tema de electromagnético y comunicaciones y demás le dio las cartas necesarias para una victoria mucho más cómoda. Le agradezco muchísimo, mi respeto, usted sabe mi admiración que tengo por usted, por sus hombres, por su hazaña y por todo lo que ha dejado por nosotros. Gracias, Luis. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. La verdad, hablar con el señor capitán Azcueta para mí es muy, muy importante y muy emotivo. Espero que te haya gustado este programa. La verdad es que poco se ha dicho y nunca se profundizó tanto para hablar sobre lo que hicieron nuestros submarinos en la batalla por Malvinas. Nos veremos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Pensemos algo mejor, algo entre vos y yo. El mundo afuera es tan cruel, yo quiero sentir tu piel. Más de 100.000 personas ya usamos el estacionamiento medido digital, un sistema que opera en 2 zonas que en conjunto ofrecen 916 lugares, distribuidos en 25 cuadras. A su vez, 10 puntos de venta y un equipo de 19 controladores garantizan el correcto funcionamiento en la zona centro y parque cívico. Sumate a esta herramienta que simplifica el estacionamiento y mejora la experiencia en las calles de la ciudad. Entérate de todo en ciudaddemendoza.gov.ar.